Oración del día. Amantísimo Padre Todopoderoso, grande eres y grande tu misericordia, grande tu amor cada día por cada uno de nosotros, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra falta, nos sigues dando regalo día tras día. Gracias, Señor, por ser maravilloso en nuestras vidas, por bendecirnos, por llenarnos de tu amor y por llenarnos de tu paz. Gracias, Señor, porque hoy queremos hacer algo diferente. Queremos reconocer que dedicamos mucho tiempo a muchas cosas, pero ¿cuánto tiempo te dedicamos a ti, Señor? Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tantas cosas que van a llegar de toda forma, buenas, malas. Pero ¿por qué no dedicamos un poco de tiempo de dejar de tener tanto afán y tomar calma y buscar una intimidad con el Señor? Hoy es un buen día que, a pesar de todas las cosas y compromisos que podamos tener, antes de tomar decisiones, hablemos con nuestro Señor, tengamos un día de intimidad con Él. Leamos su palabra, escuchemos adoración y dejemos que el mundo continúe por el día de hoy con su afán y con sus cosas. Dedica el día de hoy, o decide si es mañana, pero dedícale un día completamente a tu Dios, a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso que sacrificó su propio y único Hijo por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor. A la vez te pedimos perdón por el tiempo que no sacamos suficiente para ti. Tiempo que debemos empezar a sacar más para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres que nos has dado la familia, nos has dado el ministerio, nos has dado nuestros hijos, todo lo que tenemos y todo lo que vendrá por medio de la bendición que tú tienes guardado para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, nuevamente por todos los errores, los fallos que tenemos, nuestras debilidades, en el cual debemos ponernos más fuerte para combatirlas, para que no sean el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro y a ti dedicarte el tiempo. Bendice toda nuestra familia, bendice, Señor, nuestro trabajo, bendice nuestros compromisos, nuestras obligaciones que tú has puesto en nuestras manos para que nosotros empecemos a hacer las cosas como tú quieres y no como nosotros queremos. Gracias, Señor, porque yo sé que seguirás haciendo cosas grandes. Vas a empezar a traer cosas de bendición a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, a nuestro ministerio, a nuestras vidas, Señor, y que cada día será llena de tu amor único. Bendice a los que están enfermos, restablécelo y que ellos reconozcan que solo por medio de tu Hijo pueden ser salvados. Cada persona que ande en la calle perdida, permítele que ellos también tengan un encuentro maravilloso contigo. A la vez, Señor, te pedimos, Señor, por los que tienen falta, por los que están cometiendo errores y faltas en el mundo, que tengan una claridad de darse cuenta de que el enemigo lo quiere destruir y llevarlo al infierno. Permite, Señor, de que ellos tengan ese encuentro contigo y que paren para que así su vida sea bendecida. Gracias, Señor, por este día y gracias por todas las cosas. Todo esto, Señor, lo presentamos en el nombre de tu Hijo maravilloso, Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo dice: amén.